Muchas veces nosotros llegamos a los cultos, llegamos a las actividades y no estamos ni siquiera pensando en las cosas que Dios va a hacer en ese momento, sino en lo que dejamos en la casa, en el trabajo, en lo que tenemos por hacer. No tenemos a Dios pendiente, amado, de ninguna manera. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, queremos que Dios nos toque, queremos que Dios use al predicador para que me dé una palabra, queremos que el adorador sacuda la iglesia, cuando nuestra mentalidad no va con la intención, o que quizás duramos una semana entera que no fuimos a la iglesia. Hola, ¿qué tal, mi gente? Muchas bendiciones en este tiempo. Damos gracias al Dios de los cielos que nos permite estar en este lugar para honrar y bendecir su nombre de una manera muy especial. En este tiempo estamos en este programa como cada miércoles para llevar a ustedes un segmento poderoso. Y hoy vamos a hablar de lo que es la comunión en los cristianos. ¿Qué significa? ¿Qué debe de hacer un cristiano para llegar a la comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué provoca estar en comunión? ¿Por qué es tan importante estar en comunión? Y para ello vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Sandy, como cada miércoles. Lo tenemos con nosotros. Dios le bendiga, hermano Sandy. Amén. Dios te bendiga más, mi hermano. Damos gracias primeramente al Señor por permitirnos estar aquí en esta preciosa tarde. Luego al varón, que siempre me hace la invitación para estar aquí llevando una palabra de aliento, una palabra de vida a personas que lo necesitan. Y en esta preciosa tarde vamos a hablar de un tema muy importante en el cristiano, que es la comunión. ¿Qué es la comunión, varón, para usted? La comunión es lo que nos lleva a conocer a Dios. Amén. Prácticamente la comunión viene siendo para mí lo que te mantiene más en lo que es el ámbito de la espiritualidad. Amén. Y es un deber del cristiano estar en comunión. Amén. Hay un detalle. Nosotros debemos de siempre estar en comunión, porque si nos vamos a lo físico, cuando usted no está en comunión con una persona, entonces está en contienda. Entonces, la comunión es lo contrario de la contienda. Entonces, nosotros siempre como cristianos debemos estar en comunión con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener una vida plena, como nos dice la Biblia, que tenemos que tener una vida plena delante de Dios. Vamos a dar un detalle hablando de lo que es la comunión. Vamos a aclarar un poquito, vamos a ampliar el contexto de lo que es la palabra comunión. En el contexto bíblico y teológico se refiere a la relación íntima y espiritual que los creyentes tienen con Dios. Amén. Entre sí, a menudo simbolizada a través de la práctica de la cena, de la Santa Cena, o sea, la Cena del Señor. En este concepto se encuentra en el Nuevo Testamento, donde se enfatiza la importancia de recordar el sacrificio de Cristo y la unidad del cuerpo de los creyentes. O sea, no insta a estar unidos. Es un recordatorio del sacrificio de Cristo. Primera de Corintios 11:24. Vamos a ir buscando allá. Al 25. Bueno, aquí lo tenemos. Pablo dice: hace esto en memoria de mí. Esto implica que cada vez que los creyentes participan, están recordando el sacrificio redentor de Jesús. Amén. Número 2, la unidad también, la comunión también simboliza la unidad del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10, 16 a 17 se menciona que el pan es uno y así los muchos son un solo cuerpo, ya que todos participan en el mismo pan. Número 3, comunión con Dios. La palabra comunión proviene del griego koinonia. Por eso dicen, hay que tener una koinonia, ¿verdad? Viene de la palabra griega, koinonia, que significa compañerismo o participación. Ve agarrando esa palabra. Esto implica una relación activa y viva con Dios y con otros creyentes. Amén. Por ejemplo, cuando entramos a hablar de la palabra que dice participación, ya nos damos cuenta que
La comunión te lleva a estar en todo lo que tiene que ver con Dios. Amén. Así es. Tú no puedes estar si no es maquinando qué hacer para Dios. Tú no puedes estar si no es maquinando qué Dios quiere, qué será beneficioso para la obra. Por eso tú ves personas que están en un culto, el mismo día te encuentras con ellos en una campaña, te encuentras con ellos en una actividad, una y vigilia. en todos los lados te topas con ellos. ¿Por qué? Están envueltos en las cosas de Dios. ¿Entiendes? Entonces, en los últimos días, mi hermano, estamos viendo que la espiritualidad de la iglesia ha menguado. ¿Por qué tú crees que ha menguado la espiritualidad de la iglesia? Porque el pueblo de Dios, siempre lo he dicho, en lo que tengo de cristiano y siempre lo digo en la iglesia, el pueblo de Dios está envuelto en todo, menos en Dios. Exactamente. Entonces, se está involucrado en cosas que no te llevan a un ritmo espiritual, a un nivel espiritual edificante. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra clave que significa koinonía, compañerismo. En este tiempo la iglesia... O sea, no nos juntamos para edificarnos los unos a los otros, ¿entiendes? Sino para salir confundidos. A veces llegamos a una casa y el tema de esa casa es un tema que ni siquiera edifica. Para despellejarnos muchas veces se juntan. Que mejor te llena te aparta de Dios. Te aleja, te enfría, te desanima. Entonces, ¿a qué nos manda Dios a nosotros como creyentes? A tener comunión con Dios, a estar activo, a estar vivo en la fe. Nos damos cuenta, me llegó esto a la mente, nos damos cuenta que la Biblia nos compara con ovejas. Y si nos vamos a la antigüedad, las ovejas iban siempre en grupos, unidas, para donde iba una, iban todas las otras, y siempre se mantenían en grupo. Y ahora nos damos cuenta, ¿cómo se mantienen los cabritos? Y las chivas o cabritos, como le dicen, siempre se mantienen brincando, saltando, un grupo aquí, un grupo allá, y en contienda siempre. Entonces, ¿qué nosotros somos? Dios nos llamó a ser oveja, no a ser cabrito. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en coinonía, en un grupo unido, para poder mantenernos en la comunión que habla la Biblia. Yo pienso que para tener comunión hay que mantenerse haciendo las cosas que Dios ordena. Envuelto en las cosas de Dios. Estar involucrado en todo. O sea, no, hoy hay un ayuno en la iglesia. No, yo no voy a participar esta semana. Voy a participar en el próximo ayuno. Pero eso no te da comunión. O sea, estar metido más en las cosas de Dios es lo que enciende la llama del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Muchas veces nosotros llegamos a los cultos, llegamos a las actividades y no estamos ni siquiera pensando en las cosas que Dios va a hacer en ese momento, sino en lo que dejamos en la casa, en el trabajo, en lo que tenemos por hacer. No tenemos a Dios pendiente, amado, de ninguna manera. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, queremos que Dios nos toque, queremos que Dios use al predicador para que me dé una palabra, queremos que el adorador sacuda la iglesia, cuando nuestra mentalidad no va con la intención, o que quizás duramos una semana entera que no fuimos a la iglesia. Pero tampoco nos vamos con la mente preparada para recibir una palabra. Queremos que Dios nos hable, pero no vamos ni tan siquiera ni con el oído presto para escuchar una palabra de parte de Dios. Entonces hay un detalle. Yo digo que el que no tiene hambre de las cosas de Dios tiene que tener cuidado, porque cuando viene a ver está comiendo demasiado en la mesa del mundo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con qué nos estamos alimentando. Porque si nos estamos alimentando más con las cosas del mundo, entonces vamos a estar llenos de eso y no vamos a tener una comunión con Dios. Entonces, ¿qué la Biblia nos enseña? Que debemos de escudriñarla, que debemos de orar, debemos estar en ayuno, en silicio, unido, lleno de las cosas de Dios, envolvernos en las actividades de Dios. Porque si nosotros no nos envolvemos en las actividades de Dios, entonces el enemigo va a tomar terreno en nosotros y no va a poder haber una comunión con nosotros y Dios. La mente se alimenta de lo que tú le das. Exactamente. El cuerpo se alimenta de lo que tú le des. Si tú le echas víveres, de eso se alimenta. Si a la mente tú le das redes sociales, ¿de qué se alimenta la mente? De las redes sociales. En las redes sociales hay pocas cosas de que sacarle beneficio. Si a la mente tú le metes cosas negativas, se alimenta de cosas negativas. Correcto. Si le metes chisme, se alimenta de chisme. Correcto. Si le metes cosas que son desagradables, quizás aberraciones, cosas que no tienen que ver con Dios,
De eso es que tu vida se va a alimentar. Pero si tu mente se mantiene constante en las actividades de la iglesia, en los ayunos de tu congregación, en los viajes misioneros, que en esto, que en aquello, todo que tenga que ver con las cosas de Dios, puede ser que en cualquier momento tú seas parte de las personas que Dios está usando. Amén. Así ¿Cómo es. Dios va a usar a una persona que ni siquiera tiene tiempo para pensar en las cosas que edifican, en las cosas Gloria que a Dios Dios. quiere que la iglesia haga? Amén. Muchas veces queremos que Dios se glorifique en nuestra familia, pero simplemente, yo te dije una palabra anoche, te escribí, y quizás tú entendiste que yo te lo dije por otra cosa, pero hay algo. Tú duras 2 horas en la iglesia, pero 10 horas trabajando. Un ejemplo, hay personas que no entienden que de lo que más hacen en su vida, de eso es que van a recibir. Cuando tú vas a la iglesia 1 hora y tú no le puedes dar a Dios con libertad lo que tú le llevaste en adoración, es porque tu mente no está en comunión. Así es. Y hay un detalle Llama. que casi ningún cristiano ha aprendido o le ha pedido al Señor que le ayude a vencer las batallas mentales, porque donde se provoca la primera batalla es en nuestra mente. En la mente. Entonces, a veces vamos con la mente cargada de tantas cosas y hasta para usted conectarse a orar con Dios se le hace difícil. Muy fuerte. Porque tenemos una batalla fuerte, fuerte en la mente. ¿Por qué? Porque como tú dijiste ahorita, en la casa dejamos una batata sancochando, dejamos un plátano hirviendo, dejamos al esposo, Salimos con un problema de la casa. Exactamente. Vamos a la iglesia quizás para que el pastor no vea, para que la copastora no vea, para que los hermanos no digan, fulano se descarrió, la sierva se descarrió. Y vamos a cumplir con el hombre, pero no vamos a cumplir con Dios. Necesitamos comunión con Dios. Amén. Necesitamos comunicación con Dios. Necesitamos estar envueltos en las cosas de Dios. Pero hay un punto muy específico. Bendito sea el Señor. Primeramente, para usted tener una buena comunión con Dios, como dice la palabra, tenemos que apartarnos del pecado. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en templos sucios. Y si usted está en pecado o está haciendo cuantas cosas por ahí deliberadamente, nunca vamos a tener una comunión con Dios. El punto es, por ejemplo, cuando a Cristo le dicen, Señor, cuando Cristo le habla del pan a los discípulos, por ejemplo, cuando él está hablando con la samaritana, que ellos como que querían ir a comprar algo, comida o algo, y que Jesús le dijo, yo soy el pan del cielo. El pan de vida. El y pan el que de vida. comiere de mí jamás tendrá hambre. Escuchen esto. Yo soy el pan de vida. Hasta que el pueblo no entienda, hermano Sandy, que Jesús, bueno, a la tsunamita le dijo, yo soy una fuente de agua. Si tú bebieres del agua que yo te doy, o te daré, jamás tendrás sed. Hasta que el pueblo no entienda que el hambre espiritual, quien la quita es Jesús, estar involucrado en la palabra de Dios y en las cosas que Dios te manda, es lo que te va a dar a ti el acceso a que tu fe sea aumentada. Y nos damos cuenta que es así, que hay un pueblo que está hambriento, pero entonces está buscando comida donde no la puede encontrar. Amén. Está buscando comida en las redes sociales, está buscando saciarse en el mundo, en muchas cosas, en el entretenimiento, pero no va a Jesús, quien es quien lo puede saciar de esa hambre que tiene. Porque hay un pueblo que está sediento de escuchar una palabra de parte de Dios, pero no van a Dios, no se acercan a Dios. Aún están dentro del evangelio, dentro de la iglesia, dentro del pueblo, pero no están buscando dentro lo que ellos necesitan. Si no están ahí, pero no lo están buscando. No estamos haciendo diligencia para que Dios se glorifique en nuestra vida. Amén. Yo siempre en el tiempecito que Dios me ha permitido ministrar la palabra, yo tengo que tener comunión para poder ministrar la palabra. Amén. Es que tiene que estar en comunión para poder escuchar lo que Dios quiere decirte para que le hable el pueblo. No tanto eso. Tengo que tener un ejercicio, algo que me lleve a la revelación. Amén. Estamos hablando de ayuno. Estamos hablando de tiempos meditando en la palabra. El monte, ir para estamos el hablando monte. de Muy monte, importante. estamos hablando de muchísimas cosas que te conectan rápido con Dios. Y aún así, yo llego a actividades y todavía Dios no me ha dado la palabra. Así es, porque es que Él se glorifica como el Y aún así, imagínate la gente que no piensa en Dios nada más cuando agarra la Biblia. O nada más cuando tiene un problema. Ahí es cuando vemos que esa gente hablan por lo que ellos entienden, por lo que ellos ven. Nos damos cuenta que en este tiempo también hay personas que cuando llegan a los lugares se fían en una persona y le preguntan,
fulano, háblame de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo? Y cuando van entonces, predican una palabra y van y le ministran a esa persona de lo que ya saben. No por revelación de parte de Dios, sino por lo que ellos se enteraron y preguntaron por ahí. Entonces, ¿cómo una persona así puede dar una revelación o puede dar una palabra de parte de Dios cuando no tiene una comunión con Dios, no dedica tiempo a buscar a Dios? Porque nos damos cuenta que en estos últimos tiempos estamos viviendo cosas diferentes a lo que dice la palabra. La palabra dice que busquemos en el secreto a Dios. Pero ahora los predicadores, la gran mayoría de los predicadores de este tiempo, es dura la palabra, pero es la realidad. Duran más tiempo en el público que en el secreto. Poderoso. Y entonces debiera ser al revés. Debiera ser más tiempo en el secreto, buscando a Dios, para que cuando salgamos al público podamos darle una palabra de parte de Dios. Amén. Hay algo muy interesante que no se ve en el pueblo en este tiempo, la unidad. Para tener comunión necesitamos estar unidos. Por ejemplo, la comunión también simboliza la unidad del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios se menciona que el pan es uno, así los muchos son un solo cuerpo, ya que todos participan del mismo pan. Todos comemos ¿de qué? Del mismo pan. Jesús. Todos estamos ahí incluidos. Pero ¿cómo yo voy a tener a Jesús en mi boca y la mente la voy a tener de otra cosa? Como él le dijo, hipócrita, con su boca ustedes declaran y hablan de mí, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay personas que hablan de Jesús, pero no lo tienen en su boca. Solamente es un decir, es como una hipocresía. Es como cuando tú le predicas a una persona y le dices, ¿quieres a Cristo? Y yo dice, no, yo soy de Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón. Pero ¿y sus hechos? ¿Y sus frutos? ¿Qué dicen? Amén. Mira, aquí hay una palabra muy simbólica que dice, en la práctica de la Santa Cena del Señor, los creyentes se reúnen para compartir el pan y el vino, recordando el sacrificio de Cristo y reafirmando su fe en él. Oye, en la práctica de la Santa Cena, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Amén. Dando a entender que el cristiano tiene que tener a Cristo en crucifixión, en todo lo que padeció. Cada cosa que nosotros vamos a hacer, tenemos que darnos cuenta si vale la pena. Si vale la pena. Estamos haciendo. Y si, óyeme, porque hay cosas que nosotros la hacemos que cuando nosotros meditamos, no tiene nada de edificación en nuestra vida. No tiene nada de edificación y fácilmente decimos que Cristo murió en vano. O sea, el sacrificio del Señor tiene que darnos a entender a nosotros que con eso basta para nosotros buscar su presencia. Y muchas veces nosotros no meditamos en eso. Ni cuenta nos damos que Cristo murió por nosotros. Ni siquiera pensamos ni meditamos lo que Cristo padeció a precio de sangre por cada uno de nosotros. Amén. Y es ahí donde necesitamos la verdadera comunión. Lo que tiene que hacer que la iglesia cambie, quizás no es un profeta. ¿Qué más profecía que uno que muere por ti, por tus pecados? ¿Qué más evidencia que esa para nosotros darnos cuenta que hay alguien mayor que nos ama? Amén, así es. Que tiene amor por nosotros. Entonces, con eso que Cristo hizo, nos basta para nosotros servirle sin nada a cambio. Porque hay un 50%, 60%, y cuidado si me pierdo. Cuidado si más. De los cristianos que buscan a Dios por beneficios personales, por un milagro, por una casa, por una visa. Tú ves gente que quieren ser predicadores para ir a las naciones, no para predicar en su barrio. Tú ves personas que quieren cantar, que quieren adorar por tener una banda y tener un agente, tener un abogado, tener a alguien que lo maneje, tener su manejador, ser grande, que la gente lo aplauda. No tienen otra cosa en su mente. No tienen el sacrificio, no tienen lo que Cristo padeció, no tienen las cosas que Cristo le dijo que practicaran en su mente y en su corazón. Y gente que dicen, Dios, si tú me das esto, yo te voy a servir. Si sana a mi familia, te voy a servir. Y después que Dios hace el milagro, hace la obra en ellos, se apagan, se enfrían. Se olvidan de Entonces, Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios,
nosotros no tenemos que pedir nada, simplemente le servimos sin nada a cambio. Y su Y palabra- queremos estar en todo. Por ejemplo, cuando estábamos en el mundo, hay un dicho que dice que queremos estar en todo, que estamos en todo, menos en misa. Ujú. Así mismo está la iglesia. Estamos en todo, menos en Menos en culto. Dios. Menos en Dios. Porque si hay vigilia, se quejan. No, Si hay matutinos, si hay si hay se vigilia, quejan. yo no me puedo trasnochar. Mm, Y mm. si hay matutino, no, yo no puedo ir. Si hay ayuno largo, se volvió loco el pastor. Sí, Alaba. no, yo estoy malo del estómago, yo no puedo. Si hay que ir para una campaña quizás de 3, de 4 días, ay no, yo fui el primer día, ya yo no puedo ir más para allá. Entonces, ¿cómo es que vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas? ¿Cómo es que vamos a tener una comunión con Dios si estamos en todo menos en Dios? Hay un punto clave aquí. La comunidad de creyentes en Hechos 2:42 se menciona que los primeros cristianos preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el compartimiento del pan y las oraciones. Esto muestra cómo la comunión era una parte integral de la vida de la iglesia primitiva. ¿Cómo hacía Neuri Olivo? Era una parte integral. Dale donde está la camarita nada más. Era una parte integral, bendito sea el Señor, porque necesitaban estar en comunión. Amén. Necesitaban estar compartiendo, necesitaban estar dándole algo a la viuda, necesitaban estar atendiendo a los pobres, los necesitados. Era algo que conllevaba el ministerio, que compactaba, que unía a la iglesia, que traía las almas. ¿Y qué era lo que hacían anterior? Vendían todo lo que tenían, porque tenían todo en común, vendían lo que tenían y lo repartían en el que más tenía necesidad. Pero pensaban en hacer la obra. Amén. No pensaban en otra cosa, pensaban en servirle a Dios. Bueno, si vendo mi propiedad, yo sé que voy a honrar a Dios sirviendo y sé que voy a sacar a alguien de la miseria, sé que alguien va a comer. Amén. O sea, pensaban en servirle a Dios. Pero ahora la gente que hace eso, lo hace hasta para que lo vean, con un beneficio. Eso no es comunión. Bendito sea el Señor. Así es que en esta tarde nosotros quisimos traer este tema porque no hemos salido del marco espiritual y quizás estamos pensando que es por falta de oración, que es por falta de ayuno. Muchas veces no es eso. Muchas veces es por falta de estar en actividades que tengan que ver con las cosas de Cristo. Amén, así es. Muchas veces nos mantenemos el 70% de nuestras actividades en trabajo, es en cosas que no son de Dios. Por eso nuestra mente no medita, no le llegan pensamientos de Dios, no le llegan pensamientos nuevos. La fe no es aumentada, no vemos milagros, no somos liberados. ¿Por qué? Porque cada día estamos en cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios. Y lo que está produciendo en nosotros es eso que estamos haciendo, que quizás no te aumenta la fe, lo que te estresa, te ata más, te castiga más. Y cuando llega a la iglesia, a una actividad de Dios, de la iglesia, de glorificar, de adorar, de escuchar una palabra, no puede, tiene sueño, porque el día entero no existe nada para agradar a Dios. No te preparaste mentalmente para ir a la iglesia. Así es que en este tiempo tienes en las cosas que tienen que ver con Dios, más tiempo vas a ver a Dios en tu vida. Bendito sea el Señor. Así es. Esto es comunión. Esto es lo que necesitamos. Comunión con Dios y estar activo haciendo su voluntad a donde quiera que Dios nos llame. Amén. Así es que vamos a permitir que nuestro hermano Sandy finalice. Como dice el varón, es importante que estemos envueltos en la obra de Dios. Jesús cuando niño dijo, es importante que yo esté en los negocios de mi Padre. Muy poderosa esa palabra. Me es conveniente estar en los negocios de mi Padre. Entonces, si tú tienes a Dios como tu Padre, como tu Salvador, entonces tienes que envolverte en los negocios de Él. ¿Cuáles son sus negocios? En las actividades. Todo lo que tenga que ver con Dios, tienes que estar envuelto en Él. Porque si le das espacio al enemigo, entonces tu vida será un desastre. Tu vida espiritual estará arruinada. Entonces yo les exhorto que tratemos cada día de tener una mejor comunión con el Espíritu Santo y con Dios. A través de cualquier cosa, de lo que pase, comunión con Dios. Dios me le continúe bendiciendo en una manera especial. Y recuerde, la comunión con Dios es algo bastante importante. Dios me le bendiga mucho. Amén. Dios le bendiga.
y será pues hasta la próxima. Si llegó al final de este segmento, no olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones para más contenido. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Dios le guarde en gran manera.